Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Pen. Hola, y yo soy Mary y hoy os traigo un libro de ciencia ficción, La parábola de los talentos de Octavia E. Butler, que es una novela de ciencia ficción especulativa y distópica por esta escritora norteamericana que sigue a su duología de Earthseed, por lo que es la segunda parte de esta, y se publicó en 1998, 5 años después de La parábola del sembrador, y además ganó varios premios, entre ellos el premio Nebula. En este libro, pues sigue en su relato extremadamente realista y desolador sobre las consecuencias del cambio climático, pero esta vez centrándose en la función que tienen las religiones y en los peligros del fanatismo cuando la sociedad está en una situación tan crucial y vulnerable, más que en las desigualdades sociales que se veían en el primer libro, que siguen estando. En España está siendo publicado también por la editorial Capitán Swing con 440 páginas. Aunque de hecho Butler quería seguir escribiendo dentro de este universo y esta saga, lo cierto es que este libro concluye la trama que se había iniciado en el primer libro, por lo que, aunque hubiese sido muy interesante ver más libros dentro de este universo, lo cierto es que tampoco se queda con ningún cliffhanger, así que los miedos que tenemos cuando el autor se muere antes de acabar ninguna saga realmente no se aplican en este. Esta novela tiene además un estilo narrativo propio porque si bien por un lado pues sí que sigue el estilo narrativo del primer libro en el sentido de que es una narración epistolar escrita de forma completamente lineal y en primera persona subjetiva por ser entradas de diario de la protagonista, de Lauren Olamina, todos los capítulos están en realidad introducidos por su hija, por Larkin, por lo que el libro es en realidad un ejercicio de metaficción, puesto que se ficcionaliza el hecho de que es la hija, Larkin, quien recoge diferentes entradas de diarios de su madre, de Lauren, precisamente para describir unos eventos importantes que ocurrieron en esa época. Y al principio de cada capítulo, que son bastante largos, hay precisamente una introducción de ella y además incluye ocasionalmente entradas de los escritos de su padre, Van Cole. Desde un inicio, Larkin deja clara una animadversión hacia su madre, diciendo que no sabe qué sentir hacia ella, algo que nos parece inexplicable, sobre todo por el hecho que desde también el principio nos dice que apenas la conoció y se refiere a ella como su madre biológica, como si no la hubiese criado, y que en realidad la considera una fanática obsesionada con la religión que ella crea, Earthseed, semilla terrestre, que cree que siempre ha estado por encima de todo, de ella y del bienestar y de la seguridad de todas las personas que rodeaban a su madre, algo que parece ya injusto, como os digo, desde el principio. La autora se centra en sí en desarrollar dos cosas importantes. Por un lado, los entresijos de esta complicada relación de madre e hija, sumándole la relación con el padre, desarrollando a estos tres personajes precisamente para que sean coherentes con sus acciones y decisiones y los pensamientos que tienen, aunque no necesariamente tengamos que estar de acuerdo con ellos, pero sí comprender por qué tienen ese punto de vista. Además, añade una capa adicional de complejidad al mundo que ya había creado en el primer libro, puesto que, aparte de las desigualdades sociales, de la violencia que se había generado, que pasa a un segundo plano, pone en el primero la amenaza que supone el hecho de que un fanático y fundamentalista religioso cristiano acceda a la presidencia del país, siendo un presidente aún peor que el anterior, cosa que parecía imposible porque recordemos que en el primer libro el presidente anterior lo que hizo es prácticamente anular los derechos fundamentales de los ciudadanos de Estados Unidos, que tampoco es que sean tantos, aunque se crean muy libres. Y es que ya en el momento anterior a ser candidato, cuando este personaje es un senador, incentiva a sus seguidores a acabar con todos los enemigos de lo que él considera la América verdadera. Aquellos que no tienen recursos o que tienen una religión o un culto diferente a los cristianos y en concreto a su propia denominación que él mismo crea, que es la América cristiana, que en realidad no ha existido nunca y que sigue el eslogan de Make America Great Again. No sé si os suena de algo, de Trump, no creo que se haya leído este libro, pero sigue este eslogan y esto provoca que hayan pues quemas de brujas, persecuciones y asesinatos a manos de una milicia que se genera de sus seguidores más fanáticos. Y aunque es cierto que ha disminuido la violencia indiscriminada que se producía en los años 20, en estos años 30 han aparecido dos nuevas tecnologías que han
aumentado considerablemente la alienación y o la explotación y violencia sobre los seres humanos. Por un lado están las Dream Mask, las máscaras de sueño, que son unas máscaras de realidad virtual que permiten a los usuarios desconectar completamente del mundo desolador en el que están, especialmente a los ricos que disponen del dinero necesario pues para comprarse el equipamiento completo y vivir prácticamente en esa realidad, que no es sino en realidad un precursor de Ready Player One. No sé si Ernest Cline leyó este libro porque esto es algo que hemos visto en otras novelas. Y por otro lado hay los collares de esclavos, que hubiesen sido el sueño húmedo de los esclavistas del siglo XVIII y XIX, porque son collares digitales que se ponen en el cuello de la persona, que les da descargas cuando no hacen lo que se les pide, cuando intentan cruzar la línea invisible de la que en realidad no pueden pasar, y estas descargas, si son lo suficientemente seguidas, pueden ya no ocasionar graves problemas en el cerebro, sino que directamente matar a la persona. Y lo más cruel es que estos collares se pueden controlar desde un cinturón que lleva el esclavista y son realmente imposibles de anular o sacar sin que la persona que está controlando esos collares acceda a ello. El peligro de estos collares es que además son completamente legales, porque su uso ha sido aceptado para aquellas empresas esclavistas, aunque no se diga que sean esclavos los trabajadores que tienen, la realidad es que no pueden huir de allí porque tienen este collar puesto. Pero una vez está en el mercado, pues estos collares también son utilizados para los explotadores sexuales y las milicias religiosas. Es una novela en general mucho más dura que la anterior. Pensaba que eso no era posible, que genera muchísimo malestar porque precisamente todo lo que vemos, toda la violencia, es algo completamente factible por parte del género humano, cosa que genera aún más desazón al leer estas descripciones terribles. Si en el siglo XVIII, XIX y antes hubiesen tenido el acceso a estos collares, se hubiesen producido todas las situaciones que se producen en este libro y aún peores. O sea, no quiero pensar en que el ser humano es capaz de tal crueldad, pero la realidad y la historia nos dicen que sí. Y además lleva a un paso más la violencia que aparecía en el primer libro, que era indiscriminada y, en cierto sentido, improvisada, porque era llevado a cabo por grupos de población que muchas veces ni siquiera tenían ningún tipo de autoridad, pero aquí está completamente institucionalizada y cuando no se ejerce desde la institución, en cualquier caso produce una pérdida de control total por parte de la víctima, una indefensión completa que les hace perder completamente el control sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre su mente, hasta el punto que muchos de ellos simplemente desean morir. Por cierto, si os está gustando este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. Antes que entrar en la reseña, es importante entender cómo se llegó al punto que está aquí, es decir, lo que no os expliqué en la reseña del primer libro. El hermano menor de Lauren, Keith, que sale del barrio y que se une a una banda violenta, porque como dice Lauren es realmente un psicópata, efectivamente pues acaba muerto como se temían y además torturado de una forma terrible. Y esto no es sino el inicio del fin de la comunidad, porque además poco después su padre desaparece un día que vuelve del trabajo. Aunque toda la comunidad lo busca desesperadamente porque realmente él era el dirigente de allí, no consiguen encontrarlo y además de la pérdida de dirección de la comunidad, la familia de Lauren en concreto pierde una parte muy importante de sus ingresos. Sin embargo, antes de que pase un año desde la desaparición del padre, la comunidad de Robledo cae cuando recibe un ataque organizado por parte de varios drogadictos que lo que se dedican a hacer es a quemar todas las personas que consideran ricas, las diferentes comunidades o que incluso sean sin techos pero que tengan dinero y después a violarlas y a matarlas, por lo que la comunidad queda arrasada y muere prácticamente todo el mundo. Lauren, en cuanto se despierta en medio de la noche y escucha el ataque, lo primero que hace es coger el kit de supervivencia que se había preparado y sale con su madrastra y sus hermanos para huir de la comunidad, pero se separa de ellos cuando ve sin querer la muerte de uno de sus vecinos, cosa que provoca que su hiperempatía la paralice y que le haga perder el conocimiento, y cuando se recupera su familia ya no está y coge un arma de uno de sus vecinos muertos y con ella pues consigue matar y deshacerse de sus agresores y poder huir. Al día siguiente, después de pasar la noche como puede, vuelve a la comunidad precisamente para buscar a su familia y rescatar todo lo que pueda de su casa y además
desenterrar el dinero que tenían enterrado en el jardín por si pasaba algo así. Poco después, cuando sale de la comunidad, se encuentra con dos supervivientes de allí, uno de sus amigos de la infancia que tiene su misma edad, Harry Walter, y la mujer más joven del patriarca Moss, Zara, quien además le confirma a Lauren que vio cómo disparaban a toda su familia y luego los tiraban a todos a una de las casas que estaban ardiendo. Y Lauren, a su vez, les confirma que vio muertos a la mayor parte de sus familiares directos. Los tres unen sus recursos y se dirigen hacia el norte, esperando encontrar un trabajo y una vida mejor, viendo en este viaje su vida continuamente amenazada, porque claro, todo el mundo va a por todo el mundo, obligándoles esto a tomar decisiones terribles, básicamente porque, por ejemplo, Lauren no se puede arriesgar a no matar a alguien porque si no lo mata ella se queda incapacitada y morirá ella, cosa que al principio horroriza especialmente a Harry, a su amigo de la infancia, que le dice que no es quien él creía que era. Aún así, a medida que van avanzando por la carretera, Lauren se va suavizando y de hecho en diferentes ocasiones decide ofrecer a otros grupos pequeños, empezando por unos padres con su bebé, a unirse a su grupo si considera que no son una amenaza, así como arriesgar su vida para salvar a mujeres jóvenes y a niños pequeños cuando puede, precisamente porque no puede pasar de largo sin ayudarlos. Esto hace que se vaya ganando la confianza de todos ellos, momento que aprovecha para hablarles de su religión, de Earthseed, y que como Dios es el cambio y que en realidad no influye en la vida de los humanos, sino que son los humanos quienes tienen que generar este cambio para mejorar su vida, trabajando todos juntos con el objetivo final de llevar a la humanidad a las estrellas y esparcir la semilla terrestre. Inicialmente sus sermones son recibidos con escepticismo, pero Lauren, que está muy convencida de sus creencias, que ve como verdades, las racionaliza y se toma el tiempo suficiente para discutir con todos ellos sobre las dudas que tienen. Y aunque no los convence, pues poco a poco los va suavizando, sobre todo porque ven que su objetivo de querer formar una comunidad que coopere entre ella y que ayude a los más desvalidos cuando lo necesiten, es realmente un objetivo deseable en un mundo que está al borde del abismo. Precisamente una de las personas que se une a su grupo al ver precisamente las acciones desinteresadas de Lauren es Taylor Bancol, que es un médico afroamericano de más de 50 años, prácticamente de la edad del padre de Lauren, y que se está dirigiendo al norte a unos terrenos que tiene que están en medio de la montaña, muy aislados, en los que vive su hermana con su familia. Y a pesar de que no cree en la religión que está propagando Lauren, porque él le dice que realmente se lo ha inventado por mucho que ella diga que son verdades, no puede evitar sentirse atraído por ella y por su carisma y querer protegerla, a la vez que Lauren también se empieza a sentir atraída por él. Cuando se están aproximando a ese sitio, Van Cole decide proponerle matrimonio y le ofrece además los terrenos de los que es propietario para fundar allí su comunidad. Sin embargo, cuando finalmente llegan a estos terrenos después de muchos pesares y de que alguno se quede por el camino, se encuentran con la casa quemada y los cuerpos quemados de la familia de Van Cole, como sucedió ya en la comunidad de Lauren, pero a pesar de ello y del sufrimiento de Van Cole, deciden quedarse allí y fundar la primera comunidad que bautizarán como Acorn, Bellota en castellano. No sé si en castellano se traduce el nombre de la comunidad, pero por si acaso yo a partir de ahora le voy a llamar Bellota. Y ya entrando en la reseña de este libro en sí, la novela empieza con un prólogo de la hija de Lauren, de Larkin, varias décadas en el futuro, diciendo que van a hacer de su madre un dios precisamente por todo lo que ha conseguido, diciendo que a pesar de que ella se presentaba como alguien modesto, en realidad estaría encantada porque siempre quiso estar rodeada de seguidores fieles que creyesen fervientemente en sus verdades y que además le encantaba manipular las personas que tenía a su alrededor y los acontecimientos para conseguir sus objetivos. Que sin duda ya en este punto a mí me parece un análisis muy duro de Lauren, de la Lauren que conocemos del primer libro. En esta introducción pues ya vemos esta difícil relación entre Larkin con la protagonista, con Lauren, a quien culpa claramente de todo lo que le ha sucedido a pesar de que no es ella quien le ha criado, porque lo dice desde el principio, porque la culpa de su vida por anteponer su religión al bienestar de su familia y amigos. Una visión muy tergiversada de las acciones que luego veremos, pero que es completamente coherente con la vida que ha llevado a cabo su hija. Por esta introducción es obvio y sabemos que la religión de Lauren ha acabado teniendo muchísimo éxito y siendo muy influyente y que tiene muchos seguidores.
Como en el libro anterior, todos los capítulos están introducidos por un verso de su libro sagrado, pero es que además dentro de los capítulos hay también muchos versos de la religión, puesto que ya desde el principio es una religión que se está practicando y llevando a cabo. La primera entrada del diario es en septiembre de 2032, 5 años después del final del primer libro, y la última entrada es en 2035, aunque hay un epílogo, por lo que sabemos lo que ha sucedido a grandes rasgos muchas décadas después. En 2032 ya vemos como la comunidad de bellota pues ha avanzado muchísimo y que no solamente son autosuficientes, sino que además tienen sobreproducción que venden a las familias y los asentamientos que hay a su alrededor, y que además su población ha crecido a unas 60 personas. Poco a poco los habitantes de la comunidad también han ido profundizando en Earthseed, por lo que muchos de ellos creen en ella, aunque es cierto que otros no, pero los que pasan tiempo suficiente allí acaban creyendo. Y cada domingo, de hecho, llevan a cabo encuentros en los que se toman las decisiones, se discuten elementos de la religión y también cómo mejorar su comunidad y el mundo que los rodea. La mayor parte de las parejas han tenido hijos que, sumados a los niños que ya tenían cuando llegaron allí, así como a los que han ido rescatando durante estos 5 años, educan en la escuela e intentan que tengan una educación y una formación lo más amplia posible y sobre todo que tengan una mente abierta. Todos los miembros colaboran en todas las tareas esenciales de la comunidad y además cada uno de ellos se dedica al interés particular que tengan, y todo esto hace pues que tengan, aparte del dinero que les corresponde por lo que gana la comunidad, unos ingresos extras por lo que ellos mismos hacen. Aunque Bellota ha sufrido varios ataques a lo largo de los años, han podido repelerlos fácilmente con las medidas defensivas que tienen y además han conseguido formar relaciones con las familias más cercanas, así como los pueblos y asentamientos, con quienes intercambian mercancías, información, y además poco a poco pues han ido ganando dinero que les ha permitido mejorar sus condiciones de vida, dedicando parte de este dinero precisamente en mantenerse informados, en tener tecnología sobre lo que pasa en el mundo exterior. Y es precisamente gracias a estas noticias que empiezan a preocuparse por la existencia de Andrew Jarrett, este senador fundamentalista cristiano que quiere presentarse a presidente y que tiene su propio movimiento cristiano, que hace la promesa electoral de que devolverá a América al lugar que le corresponde como una de las naciones más poderosas del mundo, a su origen cristiano, que es lo que los ha desviado del camino y les ha hecho hundirse en este infierno, para así poder recuperar el favor de Dios y salir de la quiebra económica en la que se encuentran. Para ello, pues plantea la persecución de los cultos diferentes a su América cristiana, es decir, que incluso muchos cultos cristianos están en peligro, y además a la basura de la sociedad, lo que él considera basura, es decir, la gente sin techo que no trabaja porque no puede trabajar, y aquellos que trabajan ni siquiera se pueden permitir tener una habitación, ya no una casa. De hecho, esta persecución ya la inició en su juventud y en estos momentos se rumorea que está siendo llevada a cabo por sus milicias que se hacen llamar los cruzados. Y aunque es cierto que en sus discursos no especifica la forma en que se debe llevar a cabo esta persecución, sí dice que lo que se tiene que hacer es eliminarla. ¿Y cómo se elimina? Pues matando, ¿no? Precisamente para la gloria de Dios y de América, como hacen siempre estos demagogos, y conseguir limpiar así de basura el país. Asimismo, y después de que Alaska se haya declarado independiente, después de convertirse en el estado más rico precisamente por su situación, y cansado de no dejar de recibir refugiados del resto de Estados Unidos, promete también poner en su lugar a estos traidores y rebeldes. ¿Qué pasa? Que cuando un país y una persona está en una situación tan vulnerable, realmente este discurso llega muy hondo, que es lo que efectivamente sucederá. Ya antes de ganar las elecciones, de hecho, una de las familias vecinas de Bellota es atacada por estos cruzados, una familia de más de 30 personas que vivía precisamente de la fabricación de licores caseros y de las plantaciones de marihuana, pero que no pudieron repeler a esta milicia porque básicamente eran un grupo paramilitar contra el que no podían combatir y que entraron directamente a matarlos. Y únicamente consiguen sobrevivir 2 mujeres y 3 niños pequeños que acuden a Bellota y son acogidos por la comunidad. Y viendo esto, realmente la comunidad solo puede temer que esto es el principio. Poco después, en una de sus salidas de salvamento para encontrar cosas útiles que se puedan reparar y vender, Lauren y 3 personas más de su comunidad se encuentran con una caravana blindada y armada que les empieza a disparar, pero sin ton ni son, y además escuchan cómo de dentro de la caravana salen los lloros de una niña pequeña.
Arriesgando su vida y la de los demás, Lauren consigue llegar a la caravana y se encuentra allí con dos niñas pequeñas y con el resto de su familia acribillada dentro de la caravana. Tras comprobar que el padre está muerto y que la madre y el hijo de 15 años están vivos, se llevan la caravana y los familiares supervivientes a Bellota, donde Bancol consigue salvar la vida del chico de 15 años, pero no de la madre. La adquisición de esta caravana en realidad supone una ventaja y un paso de gigante en las proyecciones económicas de la comunidad, que deciden emprenderlas a pesar de que ello comportará llamar la atención de su comunidad pagana a los seguidores del presidente Jarrett. Cuando el chico recupera el conocimiento, les explica que tiene otras dos hermanas adolescentes que fueron secuestradas, por lo que Lauren y el resto de la comunidad asumen que o bien han sido violadas y asesinadas o que bien están siendo explotadas sexualmente. Precisamente porque Lauren se siente en deuda con los niños porque les han aportado la caravana y además quiere protegerlos, pone en alerta a todos sus contactos para que estén atentos por si alguien sabe algo de las hermanas. Y milagrosamente, en una de estas comunidades improvisadas, parecen haber encontrado a una de las niñas, por lo que Lauren, el hermano, Bancol y dos miembros más de la comunidad acuden allí para reunirse con el explotador sexual que dice tenerla. Todos se horrorizan cuando ven a todos los niños con estos collares de esclavos que hasta ahora no habían visto, solamente habían escuchado hablar de ellos, y se desaniman al ver que la niña en realidad no es la hermana de él, pero para su sorpresa, Lauren reconoce a uno de sus hermanos, precisamente a su favorito, Marcus, que en este punto ya tiene unos 20 años y que lleva también un collar de esclavo. Intentando no revelar su interés hacia él, consigue comprarlo del esclavista y llevárselo a la comunidad, donde Bancol le cura sus heridas y las enfermedades que tenía, que la habrían terminado matando en pocos meses, aunque inicialmente Marcus está en shock y le cuesta incluso reconocer a su hermana precisamente por este último año que lleva como esclavo. Marcus le confirma a Lauren que el resto de su familia está muerta, que lo que le dijo Zara es verdad y que de hecho él sobrevivió por casualidad cuando al día siguiente fue encontrado medio quemado y lleno de heridas de balas por una pareja que había acabado de perder a su hija y que decidió cuidar de él a pesar de sus pocos recursos y de la gravedad de sus heridas. Él vivió con esta familia y su comunidad de ocupas en edificios abandonados, a los que se dedicó a dar sermones como su padre, convirtiéndose así en un predicador cristiano. Por lo que cuando se da cuenta de la religión que ha establecido su hermana, realmente se horroriza y, a pesar de que ha sido rescatado por ellos, que les ha costado el dinero, pretende recuperar a la cristiandad los diferentes habitantes de Bellota. En este punto, Bancol, que hasta este momento lo había estado intentando convencer de que ellos dos se fuesen a una comunidad más grande y protegida, que necesitase un médico y que Lauren se negaba porque no quería abandonar a su comunidad y sobre todo a su religión, lo cierto es que tiene razón en estar extremadamente preocupado porque sabe que él pues tiene una esperanza de vida muchísimo más corta y que con Jarrett habiendo ganado las elecciones, realmente una comunidad como la suya es más vulnerable que nunca. Pero Lauren se mantiene en sus 13 de no irse, cosa que genera pues un gran conflicto entre la pareja, y esto se agrava aún más por la crispación que surge en la sociedad cuando estalla efectivamente la guerra contra Alaska y Canadá, que Estados Unidos de hecho pierde desde el principio y en la que mueren muchísimos jóvenes. A partir de este punto, la situación, tanto en Estados Unidos como en la comunidad, se irá tensando cada vez más, con consecuencias desastrosas para la comunidad de Bellota, y aunque sabemos desde un inicio que la religión de Lauren acabará triunfando, el resto del libro pues narra las vicisitudes que sufre durante este periodo, así como el porqué de los sentimientos de su hija Larkin hacia ella. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que lo siguiente dentro del ámbito de la narrativa va a ser El extranjero de Albert Camus, Ready Player 2 de Ernest Cline, El rey que fue y será de T.H. White y en el ámbito de los cómics, Lock and Key de Joe Hill y Gabriel Rodríguez y el segundo tomo de Hellblazer guionizado por Garth Ennis. Nos vemos en el siguiente vídeo.